muchos de ustedes habrán escuchado, analizado, compartido el estudio tan trascendente que hizo Viridiana Ríos, Viri Ríos, respecto a las características de los aspirantes a cargos de elección judicial. Ella está aquí con nosotros para platicar sobre toda esta experiencia de esta votación. Viri, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Un gusto estar por aquí. Qué gusto Igualmente, saludarte. que estás acomodándote en la cámara, aquí esperamos a que quedes. Estás bien, ahí te ves bien. Estoy perfecta, gracias. Así es. Viridiana Ríos, politóloga, analista, columnista y escritora. Viridiana, ¿cuál es tu calificación, tu valoración a estas alturas de lo que fue el proceso de elección judicial? ¿Te parece que es trascendente? Bueno, lo será desde luego porque constituye un nuevo poder, pero Claro. el proceso de participación ciudadana, ¿qué pros y contras, qué errores, qué virtudes le has visto a este proceso, Viridiana? Bueno, Julio, sin duda es un momento histórico para nuestro país, únicamente equiparable con probablemente la creación o la reinstauración del Senado en el siglo XIX. Es decir, sí estamos viendo y viviendo la creación de un nuevo poder. En ese sentido, me parece un momento único, estelar de la vida pública, diría yo. Lamentablemente creo que la elección tuvo muchos problemas. Yo listaba justo los problemas en mi columna de lunes, en Milenio, el hecho de que hubo demasiados candidatos, lo cual hacía muy difícil poder analizarlos todos, el hecho de que pues hubiera tantas restricciones incluso a los medios para poder entrevistarlos. Recuerdas que en algún momento se nos dijo que si entrevistábamos a uno teníamos que entrevistar a todos, lo cual de facto significaba imposibilitarnos hacer nuestro trabajo porque se tenía que entrevistar a 64 personas solamente para la Suprema Corte de Justicia. Creo que también hubo una enorme deuda por parte de los comités de selección. Es ahí en donde se debieron haber quitado problemas éticos, personajes con pues cercanía con el crimen organizado, personas que no tenían la experiencia. Yo analicé, como dices, en mi herramienta de evaluación de candidatos, por ejemplo, a los candidatos al Tribunal de Disciplina, y había personas que verdaderamente simplemente pues no contaban con la experiencia suficiente, eran abogados, digamos, como se había estipulado en los requisitos oficiales, pero más allá de eso, pues eran personas, incluso había una persona que estaba pues estudiando contabilidad, realmente ni siquiera ejerciendo en una labor como persona juzgadora. En fin, creo que dejó mucho que desear. Ganó la movilización tradicional que siempre sucede en la cultura política mexicana. Creo que quien crea que esto es nuevo, pues yo me pregunto dónde estaba en los últimos 50, 60 años en los que sistemáticamente hemos visto la movilización por parte del partido en el poder. Lo que nos demuestra esta elección, yo diría son dos grandes cosas. Por un lado, que el partido en el poder tiene capacidad de mover más o menos alrededor de 10 millones de votos, ese es el cálculo luego de haber observado los resultados de esta elección. Pero que la oposición pudo haber ganado por un amplísimo margen, porque 10 millones no es nada comparado con los votos que tiene la oposición actualmente. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano tiene 6 millones de votos, el PAN y el PRI juntos tienen cerca de 22 millones de votos. Entonces, aquí yo lo que observo es una tremenda pues oportunidad perdida, tanto para los partidos, pero sobre todo para la ciudadanía en que queremos un poder judicial independiente para movilizarnos y para verdaderamente haber ejercido ese derecho que teníamos. Lamentablemente, por un lado ganó la apatía y por el otro lado, pues ganó esta yo diría, muy fallida estrategia de llamar a no participar. Viridiana, los resultados son ampliamente favorables para personajes identificados ideológicamente con la llamada Cuarta Transformación. Hubo convocatoria formal, hubo elecciones formales, pudo participar la oposición. Me llama la atención lo que dices, la oposición pudo haber ganado. Este resultado tiene legitimidad, además de lo legal, tiene legitimidad política, te pregunto por un lado, y por otro, ¿será este uno de los errores
más trascendentes de los opositores a la Cuarta Transformación? Mira, los opositores, Julio, han cometido una serie de errores que han hecho y que han facilitado el que Morena se convierta en un partido cuasi hegemónico. Morena tiene muchos problemas, Julio. Tiene muchas fracturas internas, tiene baja capacidad en realidad de movilizar, porque bueno, para ser un partido, Morena actualmente gobierna al 74% de los mexicanos, si nosotros lo medimos por estados, ¿no? O sea, el tamaño, digamos, de la población de los estados que gobierna Morena. Y sin embargo, solamente logró movilizar a cerca de 10 millones de personas, perdón, pero eso es un claro ejemplo de una falla profunda en la maquinaria. Tú esperarías muchísima más movilización. De hecho, si acaso han perdido capacidad de movilización, porque recordarás que durante la revocación de mandato, ellos movilizaron al 18% del electorado. Entonces, estamos hablando de que se fueron a la mitad de capacidad de movilización. Te acentúo todo esto, porque la idea de que Morena es un partido hegemónico, de que es un partido perfectamente aceptado, de esta fantasía de que es como el PRI, en donde no había más que verticalidad y orden, es falso. Los datos, la evidencia que nosotros tenemos, las investigaciones periodísticas demuestran que de hecho es un partido endeble, y eso también quedó evidenciado, por ejemplo, en las elecciones locales de Durango y de Veracruz. Sin embargo, sistemáticamente la oposición ha cometido una serie importante de errores. Yo te listaría varios. Empezaría con el hecho de que ellos no logran poner un candidato adecuado en la elección del 24. Xóchitl es una persona que pues es muy buena, digamos, haciendo marketing, pero que no llamó al electorado a las urnas. Creo que una candidatura, por ejemplo, de Samuel García probablemente hubiera sido mejor. Yo lo tenía medido, de hecho, como un candidato más atractivo. Cometen el error de desinflar a Samuel García y de empecinarse en crear esta alianza con el PRI, además que es el peor partido, digamos, en términos de popularidad en México, es el partido más asociado con la corrupción en todo México. Luego, posteriormente, cometen el error de no tratar de llamar a participar en esta elección judicial, de dejar el espacio solo, de dejar la posibilidad de que Morena haga lo que tenga que hacer. Ha habido una serie de errores gravísimos que se han cometido. Yo de pronto me pregunto si no será que la oposición ya está más bien perfectamente coludida o aceitada con Morena, porque algunos de estos errores de verdad que son irracionales, son absolutamente incomprensibles. ¿Qué signos ves de esa posibilidad de colusión de estos opositores con Morena, Viridiana? Pues mira, justo ahora estoy haciendo un análisis que espero poder publicar pronto respecto a cómo se distribuyó el voto por distintas personas en la Suprema Corte de Justicia. Y lo que observamos, por ejemplo, es un voto muy elevado en estados priistas. El estado de Durango, por ejemplo, tiene una participación muy elevada. Eso probablemente se explica porque hubo una elección local. Pero el estado con la mayor participación, Julio, de toda la elección es Coahuila. Entonces, que es un estado inherentemente priista. Entonces, yo ahí falta analizar los datos para comprender por quién se votó en ese estado, pero los estados panistas claramente no participaron, los estados emesistas claramente no participaron, pero los estados priistas sí salieron a votar. Entonces, bueno, vemos ahí algo raro, ¿no? Claro. Oye, Viri, dentro de eso que está sucediendo, pareciera que estamos centrando la visión en los candidatos a ministros y ministras de la Sala Superior de la Suprema Corte, pero podría ser que hubieran acordado diversos factores de poder, incluso multipartidistas, una línea federal para la Suprema Corte, a cambio de que en lo regional y en lo estatal dejaran a esos factores estatales meter las manos y diseñar sus propios espacios a su conveniencia de esa especie de señores feudales? No lo dudo, Julio. Creo que hubiera sido una mala negociación, porque al final del día lo que importa para el sistema de justicia actual no es controlar el nivel bajo, los jueces, los magistrados locales. Lo que importa realmente para aceitar la estructura, para determinar hacia dónde va a virar, para determinar incluso su propia ideología,
era tratar de controlar alguno de los 3 tribunales superiores, ya fuera el Tribunal Electoral para motivos electorales, el Tribunal de Disciplina o la Suprema Corte de Justicia. Y ahí no vimos, o al menos no, yo no observo con base en lo que estamos viendo, que se haya logrado meter a un solo perfil que no estuviera de manera directa o indirecta ligada con el oficialismo. Sí fue una elección de esas que llamaríamos que se ganaron por carro completo. ¿Y en los estados ves ese peligro de que los gobernadores o factores de poder constituyan sus propios feudos, o también permeará la intención 4T? Mira, esa es una gran pregunta. Actualmente el Poder Judicial local funcionaba como un feudo de los gobernadores. Por eso veíamos este constante devenir de sale un gobernador y el gobernador anterior entra a la cárcel, ¿no? Eso que sucedía sistemáticamente cuando cambiaba el partido en el poder, ¿no? Que el hecho de que el principal castigo, digamos, de perder tu estado como gobernador era que eventualmente ibas a terminar en la cárcel. Eso se explicaba, no porque los gobernadores fueran particularmente corruptos, que sí son, pero también se explicaba en gran medida por el control que se tenía de las fiscalías, de las magistraturas, los jueces, en fin, de todo el entramado, digamos, de instituciones que hace justicia en este país. Eso yo creo que probablemente se diluya un poco, fíjate, porque anteriormente había un control férreo, estricto, completo, ¿no? Ahora, como hubo de en medio o por en medio en muchos estados una tómbola o hubo como cierta negociación política o necesidad de movilización, en fin, cabe la posibilidad de que se haya, digamos que fracturado un poco el control sobre eso, sobre el aparato local. Incluso, eso es algo bien interesante, Julio, a nivel federal, si bien es cierto, en los 3 grandes, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que ya tenemos resultados, si bien es cierto que el 89% de las personas que ganaron, yo así lo tengo medido, son directamente afines completamente al morenismo. Yo tengo solamente un caso en el que me queda duda, un académico, el Arístides, que aún así tiene relación, pero bueno, digamos más tenue, ¿no? Lo que sí observamos, Julio, es que los distintos perfiles vienen de distintas facciones dentro de Morena. Entonces hay que cada vez, me parece, que hacer un análisis más fino y ya no hablar de Morena como un partido hegemónico homogéneo, sino empezar a entender realmente esas facciones de poder que habitan dentro de Morena, que están negociando y que se están confrontando unas con otras. Mira, en la Suprema Corte de Justicia no todas las personas son de izquierda. O sea, me refiero a la nueva Corte de Justicia recientemente electa. Recordarás que en mi herramienta yo había identificado quiénes eran los perfiles más comprometidos con la justicia social y quiénes eran los menos comprometidos. Bueno, sí es verdad, digamos que los menos comprometidos, las personas más de derecha sí no están, no ganaron, pero aún así tú ves un espectro ideológico bastante amplio, digamos, desde una Yasmín Esquivel, que tiene bastantes ligas con el mundo corporativo, el mundo empresarial, en fin, hasta un Hugo Aguilar, que es una persona que claramente viene pues, de las comunidades indígenas, de ese pues, zapatismo de los acuerdos de San Andrés, que de pronto rompe y se vuelve un poquito más obradorista, en fin, esas dos personalidades son agua y aceite. Si tú lo sientas en una mesa a negociar, Yasmín Esquivel ve el mundo de forma completamente diferente y tiene alianzas políticas y estrategias completamente diferentes de las que tiene uno. Tiene una visión azteca. Tiene una visión, yo diría, corporativa. Entonces, a lo que voy, Julio, es a que va a haber mucha más, en mi opinión, va a haber mucha más disidencia en la Corte de la que nos esperamos. En un inicio va a haber una luna de miel en que todos estén en el mismo barco y todos, sí, sean muy obradoristas, ¿no? En este periodo. Pero conforme el tiempo pase, estas diferencias se van a empezar a acentuar. Sí. Viridiana, ¿los acordeones le restaron legitimidad a la elección judicial? Sí. Fíjate que yo creo que sí, ese sí fue un problema. Yo no estoy en contra de que los grupos políticos se organicen para votar de cierto modo. Yo tenía mi propio acordeón. Yo dije, bueno, yo voy a votar por estas personas, ¿no? Y yo hice público
mis preferencias políticas, como siempre lo he hecho. Yo siempre antes de cada elección, como analista política, digo por quién me voy a inclinar. Sin embargo, aquí lo que vimos, pues sí fue una movilización mucho más estructurada, con recursos provenientes probablemente del Estado, habrá que todavía analizar de dónde vienen, o de empresarios ligados con el Estado. O sea, claramente aquí sí hubo una serie de estructuras, y creo que no es distinto de otras elecciones, siempre ha habido estructuras. Lo que hizo realmente distinto esto es que las estructuras tuvieron un festín, porque nadie más salió a votar, porque la oposición llamó a no votar y porque los ciudadanos no se animaron a salir a votar. De hecho, esa es una de mis grandes frustraciones, porque la movilización no es nueva. El que le digan a algún grupo de personas por quién votar, eso no es nuevo, eso ha pasado siempre. Lo nuevo, lo verdaderamente nuevo en esta elección es la retirada de la oposición y de la ciudadanía. ¿Cómo valoras el resultado de tu instrumento de análisis y difusión? Que debo decirte que aquí el chat está lleno de comentarios agradeciéndote el trabajo, la dedicación, la guía que se dio. Alguien lo dice con un sentido positivo, dice la reina del acordeón, porque ayudaste a que mucha gente hiciera todo eso. ¿Cómo valoras ese ejercicio? Muchas expresiones positivas, algo que corregir y si lo vas a repetir para elecciones próximas. Sí, sí lo voy a repetir. Yo creo que lo voy a repetir en esteroides, porque quiero hacerlo ahora sí más estructurado. Fíjate que esto fue algo que se me ocurrió a mí. Yo dije, bueno, pues yo voy a hacer mi análisis de los candidatos y lo voy a hacer público. Y nunca me imaginé, Julio, nunca me imaginé el que tantas cientos de miles de personas entraran a mi sitio web. El día de la elección el sitio web colapsó por algunas horas, precisamente porque la gente estaba haciendo su tarea, estaba leyendo sobre los perfiles. El apoyo además vino tengo mi mapa de dónde estaban haciéndole clic a mi sitio, y era de todo el país. Veías gente de Tijuana, gente de Durango, de Colima, en fin, de Yucatán, por supuesto, Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey grandotes porque hay más población, pero había, bueno, en la Sierra de Sinaloa, había gente haciéndole clic, y también ¿sabes? No sé, en las playas de Chiapas había gente haciéndole clic. Entonces, me sentí muy contenta. Obviamente tengo muchos aprendizajes, creo que pudo haber sido mucho más sencilla la herramienta, creo que pudo haber sido más, sabes, a lo mejor un poco menos árida, más fácil de hacerles clic a las cosas, necesitamos un servidor más amplio, pero fíjate que pronto voy a hacer ya públicos los resultados de mi análisis, Julio, y sí se observa un grupo importante de personas que, digamos, votó por el acordeón oficial, y luego hay un grupo de personas, raro ahí, que se ven los datos con muchísima claridad, un grupo de personas que votó por los candidatos que yo tenía mejor evaluados en mi acordeón, por Priego, que también tuvo un arrastre popular importante, que creo que no se le puede negar, a pesar de que a mí no me gusta su perfil, creo que sí tuvo cierto arrastre, y por 2 o 3 candidatos más que lograron arrastre independiente. Viri, te agradezco mucho tu amabilidad de compartir con nosotros tu análisis, tus comentarios, tu trabajo anterior, específicamente del instrumento de análisis para estas candidaturas. Con Federico Anaya, al final de la entrevista le dije, oye, ¿no te está tentando la posibilidad con 2,5 millones de votos que recibiste de entrarle a la carrera política y aceptar una candidatura? Lo mismo le pregunto a Viridiana Ríos. Ay, no, yo hasta me pongo nerviosa. No, Julio, ¿cómo crees? Fíjate que cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su vocación. Mi vocación es ser periodista, ser escritora, platicar contigo. Estoy muy feliz haciendo lo que hago. Que la política la haga otra gente. Yo además no sé ni siquiera si tengo el carisma, pero te agradezco, y sobre todo le agradezco a la gente que lee mi trabajo. Bien, Viridiana, contenta de esta etapa. Muy contenta en lo personal, pero todavía consternada por el futuro del país. Creo que a mí sí me preocupa la falta de una movilización ciudadana. Creo que somos muchos, yo me considero una persona de izquierda, somos muchas personas en la izquierda que queremos un poder judicial independiente. No es, digamos, harina de otro costal. Y creo que nos faltó a nosotros organizarnos.
Viri, gracias, muchas gracias por tu amabilidad y ya tendremos otra oportunidad de platicar. Gracias, Viridiana. Claro que sí, Julio, un saludo. Igual, hasta luego.